nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Te pedimos también por nuestro pastor, Señor, que el Espíritu Santo sea obrando en él y que con él lleguen las enseñanzas que tú nos tienes preparado para el día de hoy. Gracias, papá. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a esperar a nuestro pastor mientras los hermanos se saludan. Que sean todos bienvenidos, los hermanos que llegaron. Y a Pau. Al decir enemigo estoy hablando de espíritus demoníacos, que no están a beneficio de la unidad familiar. Y no me refiero tan solo a la familia natural, padre, madre, hijos, me refiero a la familia espiritual. Todos los que hemos nacido de nuevo pertenecemos a la familia del Señor, a la familia de Dios. Y hay alguien muy interesado en que esa familia haya división, que no haya unidad. Yo durante mi vida como cristiano he visto muchos casos, y los sigo viendo, donde hay impedimentos para que una persona, hija de Dios, pueda reconciliar su situación en su familia natural. Y ahí vemos como que Satanás hace una intervención, porque dice la palabra que toda casa dividida tiende a caer. Y va la recomendación a la familia cristiana, porque yo he escuchado también, como usted lo ha escuchado, de que algo pasa en nuestras iglesias. Que hay iglesias que se están yendo los hermanos. Hay iglesias que están divididas por opiniones, por simpatías de unos con otros, o poca empatía dentro de la misma comunidad. Y eso es porque algo pasa que está enturbiando la relación, que no es justamente lo que Dios quiere. Y vamos a ver cuál es el principio de esto. Y vamos a ver la Biblia en Génesis, capítulo 4, versículo 10, del 1 al 10 vamos a leer.
Génesis, el inicio, el principio de todo, capítulo 4, versículo del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pueden tomar su asiento. Es una historia triste que nos cuenta y nos narra la Escritura de la muerte de Caín por el hecho de haber recibido, de la muerte de Abel, perdón, por el hecho de haber recibido un fin tan trágico y nada menos que de su hermano. ¿En quién más puede confiar uno que en su hermano? Ellos tenían una misma madre, salieron del mismo vientre, crecieron juntos, pero no por el hecho de haber estado en el vientre de una misma madre, no tenían su propia naturaleza, su propio carácter. Sabemos que cada uno de nosotros, aunque pertenezcamos a la misma familia, tenemos diferentes formas a veces de pensar y diferentes caracteres. Por eso aquí cuando Dios dice que miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel justamente estaba recibiendo una enseñanza muy importante que sacrificaba lo más precioso que él tenía, una oveja gordita, bonita, lo mejor para el Señor, que fue el principio que seguramente sus padres le enseñaron cuando salieron del Edén, cómo Dios tuvo que matar a inocentes para cubrirlos y para vestirlos. Entonces Dios vio con agrado que Abel había entendido el principio del derramamiento de sangre y trajo justamente a Dios una ofrenda para demostrarle a Dios su amor y que Él le entregaba lo mejor de sí. Pero no así Caín. Por lo tanto, Dios miró con mejor aprecio lo que daba Abel y no también con lo que dio Caín, que según la narración se entiende que no escogió lo mejor y llevó algo que no estaba en los principios que Dios quería para su pueblo. Es una historia que siempre la vamos a recordar, siempre cuando haya peligro, que en nuestra familia, generalmente los que somos padres, prefiramos un hijo más que otro. Porque van a crecer con un pensamiento extraño. Y hay alguien que va a alimentar ese pensamiento extraño. ¿Por qué? Porque va a ver que hay más dedicación, empatía por uno que por el otro.
Y en su corazón va a empezar a cuestionarse. Que por qué no lo quieren a él o lo tratan igual que su hermano. Es un principio que nació en el corazón de Caín. El por qué dijo, ¿y por qué a mí no? Me bendijo como a mi hermano. No estoy señalando que Dios lo hizo mal, estoy señalando que los principios de Dios querían que sus hijos aprendieran la enseñanza que él tenía para su pueblo. Ahora, la palabra del Señor dice, oísteis que fue dicho, está en la Escritura, que cualquiera que se enoja o se llega a exasperar contra su hermano es culpable de juicio. Y eso lo dice Jesucristo. O sea, se le puede llamar homicida. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos enseña que no es inteligente enojarse. Eso está en la mente de una persona necia que sabe que en el enojo viene raíces de amargura. Empieza a crecer ese enojo en la persona. Y por eso él señala lo importante que es retener el enojo por lo fácil que éste se puede expresar. O enojo, ira, contienda, disensión, ofensas. Ofensas que a veces van dirigidas contra una persona que es del mismo entorno familiar o hijo de Dios. Estoy haciendo un paralelismo. Ahora bien, la Biblia nos enseña claramente que no es inteligente enojarse con facilidad. Nos dice que cuando el que fácilmente se enoja, y está en la Escritura, en un proverbio, no te apresures a enojarte porque el enojo, la rabia, la indignación, reposa en el seno de los tontos, de los necios, de los que no entienden que eso es un ente extraño el que está produciendo en la persona esa reacción. ¿Y por qué? Por la poca y mala comunicación que hay con Dios. La poca y mala dedicación que hay en escudriñar la Escritura. Dios nos enseña que debemos ser pacientes. Incluso nos dice, ¿no? El golpe en la mejilla, poner la otra. Pero debemos interpretarla que Dios nunca va a permitir que se abuse contra otro. Sino que hay formas donde el Señor, en forma de hipérbole, en forma de imaginación, está diciendo, no hagas esto. O si tú le dices al monte que se haga a un lado, el monte se va a hacer. Son hipérboles para señalar la grandeza y el poder que tiene, en este caso, la oración. Entonces, el alejamiento de la palabra, el alejamiento de las cosas del Señor, trae consigo un enojo muy impetuoso. Porque no está aquel que trae el sonido sensible. Ese silbido que demostró que Dios no estaba ni en el terremoto, ni en el viento, en el huracán, estaba en un silbido apacible, calmando lo que Elías quería hacer contra su persona. No te apresures en enojarte, porque enojarse es fácil. A veces nos pasan a llevar y nos enojamos. A veces una mala palabra, nos enojamos. A veces una mala respuesta, nos enojamos. Es tan fácil enojarse, hermano. Lo importante es saber cuándo debemos parar ese enojo. Aquí ninguno de nosotros puede decir yo nunca me he enojado. Sí, nos hemos enojado por alguna cosa, alguna práctica, alguna injusticia. Y muchos tal vez nos hemos metido en lío por no manejar ese enojo, no manejar la ira. Es cosa que usted vea cómo está el mundo hoy en día. Pero cualquier palabra, cualquier mala mirada, cualquier enojo, expresión en la cara, produce una rencilla. Y eso lo vemos constantemente. Así que la Escritura nos advierte y nos dice,
airaos, pero no pequéis. O sea, el Señor sabe que nos vamos a airar en un momento, pero no pequemos. ¡Hey, stop, para! ¡Luz roja! No pases esa luz roja. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Llegarse a exasperar. El ocultarse al sol trae la oscuridad, trae las tinieblas. Las tinieblas traen la ignorancia, la exasperación, el querer tomar la justicia por sus propias manos. Por eso dice, ponte de acuerdo antes que el sol se ponga. Quítese de vosotros toda ira, todo deseo de hacer el daño a otro, toda excitación que te lleve a pecar. Sujétate a lo que dice la palabra del Señor. Nunca en tu mente debe estar el hecho de querer vengarte a una persona. Una pasión violenta, ensorberse en un ánimo de dañar a otro. Ahí estamos cayendo en lo que dice la Escritura respecto a que nos podemos constituir en homicidas, que hay muchos hoy en día que matan el espíritu. ¿Cuántas personas están errantes en estos momentos sin estar en relación con Dios porque alguien un día les cometió una acción que se sintieron mal y se fueron del camino? Y fue una decisión enojosa, porque no pensaron, no meditaron. Nadie le aconsejó de que no era bueno tomar esa decisión, sino que la tomó porque sí, él pensaba que era lo que tenía que hacer. Ahora cosa, no debemos olvidarnos el consejo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que hay luchas contra espíritus de maldad, nos dice. Y eso es una realidad en nuestras vidas. Somos tentados en todo momento, hermanos. Es ahí cuando tenemos que tener la fuerza y creerle al Espíritu Santo cuando nos dice, no hagas tal cosa, no te conviene, vas a caer en un error, pero no lo escuchamos. Por eso las preferencias que tenemos en nuestra familia debemos regularlas. Todos nuestros hijos deben ser amados con las diferencias que tengan. No existen las ovejas negras. En las familias no existen las ovejas negras. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón, en la familia de Dios, no puede ser una oveja negra. O es blanca, negra no puede ser porque no pertenece a la familia. Entonces es una oveja porfiada, con corazón de cabrito, que también requiere atención. Tenemos hijos, algunos tienen hijos que son cabritos, no se sujetan a los padres, sobre todo cuando están cercanas de una edad en donde ya se creen con derecho de hacer cualquier cosa. Algunos que son hijos de pastores, otros hijos de obispos. Nadie está libre, hermano, nadie está libre, porque somos el principal objetivo que tienen los espíritus inmundos para atacarnos. Y si en una familia cristiana, donde todos son cristianos, todos creen en Dios, han sido algunos todos bautizados, no puede haber una discordia de tal forma que le abramos la puerta a Satanás. Porque cualquier acto impropio le abre la puerta a los espíritus, no a Satanás propiamente tal. Satanás es una persona que está en un lugar fijo, él no es omnipresente. No es todopoderoso, el único todopoderoso y omnisciente es Jesucristo, nuestro Señor. Pero Él tiene un séquito, tiene un ejército. No se olvide que 1/3 de los que cayeron con Él están a su servicio. No menospreciemos la palabra del Señor cuando nos dice que debemos cuidarnos, que debemos velar y orar para que descubramos las artimañas del enemigo. Familias que a veces se levantan en contra de un hijo de Dios. Familias que le prohíben a un hijo de Dios
congregarse. No tienen ni idea del peligro que se han metido, hermanos. La palabra del Señor dice, ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Las personas creen que se trata de los niños. Nosotros, aun siendo de 100 años, dice la palabra, somos niños para el Señor. Es cosa de leer la palabra y entenderla. Ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Hay una historia acá, la historia de Saúl. Todos la conocemos. Esaú fue llamado por el Señor. Cuando escogió rey, era el más hermoso, el que pasaba de los hombros hacia arriba de todos los hombres. Ahora bien, Esaú nació juntamente con Jacob, eran mellizos. Pero uno nació primero, el rubio, el que hoy día tiene una descendencia poderosa, sobre el cual había una promesa poderosa, la cual es por la eternidad, y hoy día la estamos viendo. Esaú fue despreciado. ¿Por quién? ¿Por su padre? No, por su madre. Cuidado, familia, cuando una madre le da preferencia a un hijo más que a otros y se contrapone con los deseos del padre. Tenemos que tener cuidado, familias enteras han caído por ese hecho, por esa razón, de no saber dirigir una familia o ser un líder en la familia que comparta los hechos con su esposa o su esposa con su esposo. En esencia, hermanos, todos somos diferentes, como lo dijimos. Pero por ley, Esaú era el que iba a tener que recibir la bendición del Padre. Acá hay un elemento que a veces a mí me confunde. ¿Por qué me confunde? No porque no entienda el propósito de Dios. Porque aquí Dios usó a la madre para que la madre hiciera que el hijo menor suplantar al hijo mayor para recibir la bendición por la mirada que tiene Dios, que usted y yo no tenemos. Entonces aquí cambiaron los papeles, por eso hay que tener cuidado. Dios es soberano para cambiar cualquier cosa que parezca injusta, para Él es justo. Así que Saúl era diferente, era hombre de guerra, era cazador. Jacob era más de mamá, regalón. Es cosa que usted lea la historia. Ahora bien, en esencia, yo tengo 7 hijos y son todos diferentes. Ninguno es igual a otro. Y todos son hijos de Dios. Pero no por el hecho que sean diferentes, no se les da igual a todos. Y se ora igual por todos. Incluso por el más débil oramos, porque necesita más protección y atención. Como oramos por el mayor, que ya es un hombre profesional, pero necesita también protección. No hay preferencia. Y yo lo comparto siempre con mi esposa. Siempre le estoy diciendo, dentro de nuestros hijos no hay preferencia. Pero igual usted sabe que siempre uno ama más a uno que al otro. Pero ese amor no tiene por qué hacer diferencias. Tenemos que ser equitativos en lo que hacemos. Todos merecen lo mismo. Incluso el más porfiado merece más nuestra atención y amor, por la disciplina que va a haber que aplicar. Ellos recibieron la misma enseñanza, todos recibieron a Cristo, y por lo tanto cada uno tiene su vida. Algunos se fueron antes de la casa, otros se quedaron.
Los varones se casaron, las mujeres no. Pero son diferentes y los amamos igual y son hijos de Dios. Cada cual tiene su propósito en la vida. El problema, hermano, es que cuando nosotros nos metemos en las cosas del Señor, cuando nos metemos en medio de algunas decisiones de nuestros hijos, porque la vida es así, los hijos crecen y empiezan a tomar sus propias decisiones. Y la ley los señala, que lo pueden hacer. Pero nosotros como padres cristianos tenemos una ley también que debemos cumplir, disciplinar a nuestros hijos hasta el día en que ellos mueren y dejen el nido vacío, pero se van a ir con nuestra enseñanza. Así sea un hombre de 30 años que esté viviendo en medio de la familia, algún día se va a ir, no tengo por qué retenerlo. Debo ser justo. Una madre, por mucho que ame a un hijo, debe dejarlo que vuele. Cuando él emprende el vuelo, hay que respetarlo y orar, porque sigue siendo nuestro hijo. No nos metamos en esas decisiones. Cuando sean grandes, como lo fue Esaú y Jacob, ellos escogieron su destino. ¿En qué sentido? Esaú se fue enojado. Y señaló que donde estuviera su hermano, iba a ir a matarlo. Eso fue una discordia. Esaú con dolor y amargura, y Jacob con las atenciones de su madre y su padre. Por eso las divisiones en la familia de Dios también producen celos. Cuando uno tiene preferencia por un grupo de hermanos más que por otros, produce también enojo. Cuando malamente se toma una decisión de menospreciar a un hermano que tiene carisma de líder por darle preferencia a un familiar. Muchos le cortan la carrera a un hermano que tiene el llamado del Señor en una iglesia, pero prefieren darle esa preferencia a un hijo o a un familiar del pastor. ¿Qué produce eso? División. ¿Por qué? Por una mala elección. Al final, la persona con el llamado termina yéndose a la iglesia porque ve que ya llegó al tope, no hay nada más que hacer, te ayuda y todas esas cosas, pero él tiene sus aspiraciones también que Dios le ha puesto en el corazón. Así que, hermanos, nos equivocamos los padres cuando hacemos comparaciones entre los hijos. Debemos deleitarnos más y más cuando ellos luchan por ser el mejor. Debemos sentir esa emoción en el corazón cuando llega uno de ellos diciéndonos: hoy día fui el mejor alumno, me saqué un 7, al igual que aquel que llega, hoy día me saqué un 5. Debemos también recibirlo con el mismo amor y cariño. Eso es una de las cosas que divide la iglesia y divide a los hermanos, divide la familia. Cuando le damos cabida a decisiones que van producto del orgullo, de la vanidad, del enojo y de la falta de perdón. Otro de los enemigos grandes que hay en la familia, hermano, es el pecado oculto. El pecado oculto que vemos, por ejemplo, en la vida de David. En la vida de David, él ocultó un año un pecado tremendo que había cometido. Y fue descubierto al principio, pero Dios le dio un año para que él confesara, se arrepintiera, y su decisión trajo muerte en su familia. Por eso siempre yo les digo a todos aquellos que el pecado trae una consecuencia. Yo no puedo llamarle bueno a lo malo, ni debo encubrir el pecado. La justicia de Dios es así. No tiene parcialidades, es imparcial con todo. Y a David no dejó de llamarlo
que no había nadie conforme al corazón de David. Respetó su palabra hasta el final, pero sí le señaló de que el pecado que había cometido iba a traer desgracia en su familia. Y lo dice cuando le señala el profeta la reacción de Dios. Señala así: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Ahí está. Así que, hermanos queridos, tenemos que permitirnos a veces meditar que cualquier pecado que tengamos escondido y no lo declaremos, va a llegar el día que sí va a ser descubierto. No hay nada bajo el sol que Dios no conozca. Nada. Así que cuando sea tiempo, vayamos al trono de la gracia, pidamos perdón para que Dios nos perdone, porque la Biblia dice que Él es grande en misericordia, es tarde para la ira, no está dando plazo, no está dando tiempo, no se va a endurecer nuestro corazón mientras Dios nos esté dando la oportunidad. Pero cuando nosotros desechemos eso, Dios va a poner dureza en el corazón y va a entregar a la persona a mano usted sabe de quién. Entonces, la Biblia dice claramente que el que comete pecado es necio, pero el que se arrepiente ha adquirido sabiduría. Por eso los que estamos al frente de personas o conversamos habitualmente con personas debemos hacerles saber que David merecía morir. Él como rey tenía que hacer respetar la ley y él infringió la ley. Y mire, David fornicó, asesinó y mantuvo en secreto sus pecados. Todos conocen la historia de David. La gran mayoría, todos los cristianos, hijos de Dios, que leen la palabra o van a los estudios bíblicos, conocen la vida de David. Dios tenía que santificarlo, tenía que borrar las rebeliones de su corazón, porque a través de su línea venía nuestro Señor, el hijo de David, le llamaban los judíos. Así que conforme a eso Dios lo castigó y fue confrontado su pecado por el profeta Natán, que primero le hace una historia que va a un lugar, un hombre con una ovejita, y llega donde está la casa de alguien que tenía muchas ovejitas y quisieron celebrar algo, y el que tenía muchas ovejitas no quiso matar ninguna de las de ellas, sino que mató a la ovejita que tenía el único hombre que estaba compareciendo ahí. Mire, y aquí hay una nómina triste de las consecuencias por los cuales nunca se apartará de un hogar el castigo del Señor. Nunca, nunca se va a apartar jamás de la casa de una persona que oculta un pecado, cristiano más encima, por causa de un pecado no confesado. Dios no tiene relación con el pecado. Dios quiere perdonar el pecado, pero quiere que usted lo confiese. Dios no lo va a avergonzar, lo va a avergonzar cuando Él lo saque a la luz, porque usted no lo confesó. Pero si en este momento hay un pecado oculto que está ahí, que a veces no lo deja dormir, que lo quiere esconder debajo de la alfombra,
No, porque va a llegar el día en que eso se va a conocer. Alguien va a levantar la alfombra un día y va a decir, oh, mira, y no se lo va a decir a uno, se lo va a decir a todos, porque el diablo es acusador. Se soba las manos cuando usted está callando, usted está en silencio, usted está ocultando, no, total, nadie me vio, no, total, han pasado tantos años. No, Dios lo tiene ahí. Y va a haber problemas, va a haber división en el hogar, va a haber miseria en el hogar. Créame que es así. Porque Dios empieza a apretar. Y mientras más aprieta, el jugo empieza a salir. Todo lo malo. Pero Él no quiere que quedemos secos. Él quiere que reaccionemos. Por eso, la maldición severa que está acá, hermanos, cuando dice, haré levantar el mal sobre tus hijos, sobre tu descendencia. O sea que por un pecado, la descendencia tiene problemas, a menos que alguien de la descendencia se arrepienta, pida perdón, y la maldición quede en la cruz. Porque Jesús se hizo maldito por nosotros. La muerte que merecíamos nosotros, la clavó en la cruz. Por lo tanto, estamos libres de esa maldición. Y que de aquellos inocentes, digo yo, que no conocen, no saben la fórmula para huir de la ira de Dios, para estar en la lista de los salvados. La palabra es clara, hermano. Una maldición severa contra aquellos que pisoteen la sangre de Jesús. Una maldición severa contra aquellos que se oponen al crecimiento de la iglesia del Señor. Una vergüenza tan grande que dice, voy a tomar a tu mujer y se la voy a dar a tu descendencia. La Biblia dice que los hijos tomaban a las mujeres del padre. Trajo muerte, un hermano mata a otro hermano, un hermano se viola a una hermana. Hermano, si no es broma, si está escrito no es para que nosotros digamos, oh, qué malo era David, pero Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque confesó, salió culpable. Cuando le dice el profeta, y ese hombre eres tú, él mismo había declarado que había que hacer con un hombre así. El tal merece la muerte. Y ahí cuando el profeta le dice, eres tú, el hombre cayó. Y Dios dice a través del profeta que le perdonaba la vida. Qué vergüenza más grande, ¿no? Porque hay hombres que están siendo castigados en estos momentos, sus mujeres le engañan, dura poco en el noviazgo. ¿Qué habrá pasado? A veces no es compatible, a veces es un yugo desigual, eso es entendible, porque nunca el espíritu con la carne van a poder estar juntos. Por eso se les recomienda a los hijos de Dios que no empiecen a viciniar en el mundo. Si en la iglesia del Señor hay varias señoritas hermosas que también pueden componer un matrimonio donde ambos van a pensar lo mismo. No un yugo desigual. Partimos mal. Por eso, hermano, yo le podría decir a usted en este momento que debemos meditar, pensar, que es un tema en el cual vemos por qué a veces la familia se ven con problemas. Una familia que le declara la guerra, escúcheme bien por favor, mire, una familia que le declara la guerra a un hijo, se la está declarando al padre. El padre señala en su palabra que Él nos guardará, Él nos cuidará, que nada nos debe hacer mal, nada nos puede dañar. Cuando hay una declaración de guerra en contra de un hijo de Dios, hay que orar por misericordia. El Señor dice en su palabra que mía es la venganza, dice el Señor. Ustedes oren. Pero ¿cómo tenemos que orar? Pidiendo misericordia. Porque si estamos pidiendo que el Señor bendiga, estamos empleando mal la palabra.
Señor, ten misericordia de aquellos que se han levantado en contra de tu hijo o de tu hija. Es importante que tengamos en cuenta que Pablo fue uno de los que más habló de que no debíamos tomar la venganza con nuestras manos. Dejas eso al Señor, porque el Señor es el que da la respuesta a todo aquel que te ha dañado. Camina en paz, duerme en paz, porque alrededor tuyo está aquel que está con su campamento, Jehová. Porque el que habita en él es Jehová. Y Jehová levanta el campamento donde hay ángeles. Y los ángeles son enviados a los herederos de la salvación. Por lo tanto, hermanos, no teman, decía el Señor, y dice en su palabra, no teman manada pequeña, no teman, sigan adelante, oren por aquel que les pone una piedra, oren, porque Dios está atento al clamor de los suyos. Vamos a conversar ese tema en forma más interna, porque no ha llegado una noticia que a mí me da mucha pena. Una hermana cristiana que viene o venía a esta iglesia, su familia le ha prohibido volver a cualquier iglesia evangélica. Y es una persona que depende de ellos. Es una persona que nosotros estamos tratando de ayudarla a nivel, digamos, de una atención médica que ella requiere. Y se le ha prohibido porque vive de allegada. Me imagino que si ella tuviera donde vivir, tuviera un ingreso, un trabajo, ella tiene clara la película. Y le mandó un mensaje a mi esposa. Lo leímos. Yo se lo digo en el nombre del Señor y de cuya presencia estoy. Nunca antes había sentido un dolor tan grande en mi corazón. Me puse en el lugar de ella. Pero el Señor ahí me calmó y me dijo esto. Ora, mía es la venganza. Hay de aquel que le hace algo a uno de mis hijos. Es como que me mete el dedo en la niña de los ojos. Por eso hay que orar por misericordia. Para que Dios tenga misericordia de esas personas. Pensé en eso. Porque como familia nosotros somos uno. Debemos estar unidos, orando los unos por los otros. Como familia debemos protegernos y debemos estar en la misma línea que el Señor dice en su palabra. Él nos ama a todos por igual. Nos ama a todos porque Él murió por todos. Nosotros no lo hemos rechazado, lo hemos aceptado. Por lo cual, yo les digo, hermanos queridos, esperemos la mano del Señor. Yo sé que así va a ser. Yo sé que el día de mañana el Señor nos va a dar una respuesta. Esta es la esperanza, la voy a leer, la dejé para el final. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ah, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, y en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere yo al Señor, y así espere también Israel. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá
a todos de sus pecados. Así que un salmo maravilloso, el 130, donde habla de la abundancia, de la redención de Dios para con su pueblo. Así que, estimados hermanos, esto es lo que hoy día quise compartirles, porque la verdad es que tenemos que estar vigilantes. Ya todos sabemos que el tiempo se acorta. Ya lo hemos leído, lo hemos escuchado, la palabra lo dice, que esto está en los tiempos postreros. Así que, por lo tanto, que el Señor cuando venga a buscarnos nos espere haciendo esto, protegiendo a nuestros hermanos y orando por la libertad. Amén. Póngase en pie, por favor. Hay un salmo que dice que debo guardar silencio ante Jehová, que debo esperar en Él, porque Él hará. Y es lo que estamos haciendo y que lo invito a que hagamos y que oremos por eso. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta conversación que he tenido con tus hijos, por los que están presentes, por los que han escuchado y escucharán, Señor, a través de las redes sociales. Yo sé que cuando alguien ataca a tu hijo, te está atacando a ti. Y sé que tenemos lucha, Señor, todos los días, en todo momento. En las familias también a veces hay discusiones. Pero tú has puesto cordura en nosotros, Señor, para arreglarlo todo antes que se ponga el sol. Y así contar con tu protección y vivir de tus promesas, de la esperanza que tú estás con nosotros y que caerá mucho a nuestro lado, Señor, y nada nos llegará. Que tú eres el que nos hace caminar confiado, con una palabra hermosa que dijiste, Señor, que ninguna clase de mal nos hará daño. Creemos en ti, lo creemos sinceramente, Señor, y te pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo que estés colocando paz en ese corazón de nuestra hermana. Coloca paz y seguridad en que tú estás y seguirás con ella. Protégela, Señor, del malvado, del mentiroso, de aquel que la desprecia y de aquel que desea su mal. Y te pedimos misericordia por aquellos, Señor, que le impiden que te alabe, que te adore y que te conozca aún más. La entregamos en tus manos para que tú, Señor, sigas protegiéndola y a la vez aplicando tu justicia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Gracias, hermano. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio.